Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y el día de hoy vamos a discutir la película de Fantastic Four First Steps 2025. Ambientada en una vibrante versión retrofuturista de los años 60 que rinde homenaje a la era espacial y al optimismo tecnológico de aquel entonces, la historia sigue a los 4 astronautas que están a punto de cambiar el destino de la humanidad. El carismático Reed Richards, interpretado por un Pedro Pascal que aporta una madurez entrañable y una vulnerabilidad muy humana aún. Personaje conocido por su intelecto frío, lidera la misión junto a la brillante Sue Storm, encarnada por Vanessa Kirby, cuya habilidad para la interpretación dramática dota al escudo invisible de un profundo significado emocional sobre la protección y la empatía familiar. A su lado se encuentran Johnny Storm, interpretado por un Joseph King cuya energía juvenil recuerda a su inolvidable papel en Stranger Things, y Ben Grimm, el entrañable y trágico Tim, a quien Ebon Moss-Bachrach presta su voz y fisicalidad mediante una captura de movimiento que transmite el dolor y la ternura de un alma atrapada en piedra. El viaje espacial que debía ser el cenit de la ciencia moderna se convierte en un punto de inflexión cósmico, cuando la tripulación atraviesa una extraña tormenta de rayos cósmicos. Al regresar a la Tierra, descubren que sus cuerpos han mutado de formas irreversibles. Reed adquiere la capacidad de estirar su cuerpo hasta límites imposibles, reflejo de su obsesión mental por abarcarlo todo y resolver cualquier problema. Sue desarrolla el poder de la invisibilidad y los campos de fuerza, una metáfora perfecta de cómo a menudo las mujeres en la ciencia y en las familias deben hacerse invisibles, para luego alzar escudos protectores ante el caos. Johnny se convierte en una antorcha humana, desatando una energía desbordante que encaja con su naturaleza impulsiva y su necesidad de brillar. Por último, Ben sufre la transformación más dolorosa, convirtiéndose en un monstruo de roca naranja, un recordatorio constante de la monstruosidad que la sociedad a veces proyecta sobre aquellos que son diferentes, aunque su corazón siga siendo el más noble del grupo. Mientras intentan comprender sus nuevas condiciones, la familia se enfrenta a la mayor amenaza que el universo ha conocido. Galactus, el devorador de mundos, y su enigmático Aruto, el Silver Surfer, llegan para consumir la Tierra. La narrativa se aleja de la destrucción gratuita para centrarse en el dilema moral y en la tensión entre la ciencia y la inevitabilidad cósmica. Reed utiliza su genio no para construir armas, sino para buscar una solución diplomática y científica, apoyándose en el vínculo inquebrantable que une a los 4. Las discusiones entre los hermanos Storm y el sufrimiento silencioso de Ben aportan una capa de realismo emocional muy alejada del cine de superhéroes convencional. Hacia el clímax, la película se convierte en un espectáculo visual donde el diseño de producción brilla con estética de mediados de siglo, naves espaciales de líneas curvas y trajes clásicos actualizados con maestría. La victoria no llega a través de un golpe de fuerza bruta, sino mediante el sacrificio, la comprensión del cosmos y la fuerza de la unidad familiar. Los 4 fantásticos logran salvar el planeta, pero comprenden que ya no son simples humanos, sino guardianes de un universo vasto y peligroso, consolidando su legado como la primera y más grande familia de héroes en un final que deja al espectador con la sensación de haber presenciado el nacimiento de un mito moderno. La atmósfera de esta gran aventura se impregna de una nostalgia luminosa que recuerda a las portadas de los cómics clásicos de Stan Lee y Jack Kirby, donde cada destello metálico y cada monitor de tubos catódicos respiran una época dorada de descubrimientos. Pedro Pascal logra capturar esa esencia de científico idealista pero profundamente humano, cuyos ojos reflejan tanto la maravilla del cosmos como el peso de la responsabilidad paternal hacia su tripulación. No estamos ante el típico genio distante, sino ante un hombre que teme perder a los suyos más de lo que teme a lo desconocido. Vanessa Kirby, por su parte, aporta una elegancia magnética que equilibra la tensión del grupo, convirtiendo cada mirada hacia sus compañeros en un acto de fe y resistencia. La dinámica entre ellos se siente auténtica, como la de un matrimonio y unos hermanos que llevan toda la vida compartiendo tanto los éxitos de laboratorio, como las pequeñas frustraciones cotidianas. Por otro lado, la presencia de Joseph King como Johnny Storm inyecta una chispa de frescura y rebeldía juvenil que dinamita cualquier atisbo de solemnidad excesiva.
Sus bromas constantes y su tendencia a actuar antes de pensar sirven como un contrapeso perfecto frente a la prudencia calculadora de Reed y la madurez protectora de Sue. Sin embargo, detrás de esa fachada de estrella de rock inatrapable, Kim revela a un joven aterrado por el cambio y por la posibilidad de perder su propia humanidad entre tanto fuego. En el otro extremo emocional se encuentra Ebon Moss-Bachrach, cuyo trabajo en la captura de movimiento resulta desgarrador. A través de sus gestos y de la profunda melancolía que transmite su voz, el espectador olvida los efectos visuales para ver únicamente a un alma atrapada en un cuerpo que la sociedad rechaza. Un gigante de piedra que solo busca un abrazo que no destruya a quien ama. Cuando la amenaza de Galactus se cierne sobre ese mundo retrofuturista, la escala de la película se expande sin perder nunca de vista el factor humano. La llegada del devorador de mundos no se presenta solo como un cataclismo físico, sino como una prueba existencial para la humanidad y especialmente para los 4 protagonistas. El Silver Surfer planea sobre los cielos como una estela de plata y desesperanza, una figura trágica que refleja lo que los propios héroes podrían llegar a convertirse si pierden su empatía. En lugar de caer en la trampa del enfrentamiento puramente destructivo, la trama opta por un camino más valiente donde la diplomacia, el intelecto y el sacrificio personal se convierten en las únicas herramientas válidas contra un titán inabarcable. El tramo final consolida este viaje emocional con una belleza estética sobrecogedora. Los laboratorios futuristas y los cielos estrellados se funden en un lienzo donde la ciencia y la magia del universo se dan la mano. La victoria final de los 4 fantásticos no se celebra con fuegos artificiales de destrucción, sino con la silenciosa confirmación de que su unión es indestructible. Al aceptar sus nuevas formas y sus extraordinarias cargas, los personajes trascienden la categoría de meros héroes de acción para convertirse en los protectores definitivos de la Tierra, dejando claro que el verdadero superpoder de esta familia siempre ha sido su capacidad para permanecer unidos frente a la oscuridad del cosmos. El eco de esta gran gesta resuena mucho más allá de los créditos finales, dejando la sensación de haber asistido a la consagración definitiva de unos personajes que llevan décadas habitando el imaginario colectivo. La dirección artística cuida cada plano con una devoción casi artesanal, transportando al espectador a un tiempo donde el futuro se imaginaba con optimismo irrompible, líneas aerodinámicas y un brillo metálico que hoy resulta conmovedor por su inocencia. En ese decorado de ensueño, los protagonistas no actúan como estatuas de mármol intocables, sino como personas reales que tropiezan, dudan, se abrazan y encuentran en el afecto mutuo el motor para desafiar a lo imposible. La vulnerabilidad con la que Pedro Pascal dota a su líder científico desmantela cualquier cliché del sabio infalible, recordándonos que el mayor acto de valentía de un hombre radica en admitir sus propios miedos ante quienes ama. Mientras tanto, Vanessa Kirby consolida su papel como el auténtico pegamento emocional de la tripulación. Su capacidad para transmitir firmeza y ternura al mismo tiempo convierte su escudo invisible en una extensión palpable de su propia alma protectora, un refugio donde el resto puede sanar sus heridas tras cada incursión en el vacío cósmico. A su lado, la evolución de Johnny Storm adquiere tintes de doloroso aprendizaje. El joven impetuoso que jugaba con el fuego descubre que la verdadera madurez no consiste en apagar su entusiasmo, sino en aprender a dirigirlo hacia aquello que realmente importa, quemando sus propias inseguridades para iluminar el camino de los demás cuando la oscuridad amenaza con engullirlo todo. El peso dramático más profundo sigue recayendo sobre Ebon Moss-Bachrach y su inolvidable encarnación de Ben Grimm. Cada silencio, cada mirada proyectada a través de la pesada armadura de roca y cada gesto contenido revelan la tragedia silenciosa de quien ha perdido su reflejo en el espejo pero ha ganado una nobleza inquebrantable. La relación entre Ben y el resto de la familia se convierte en el corazón palpitante de la historia, demostrando que el afecto sincero trasciende cualquier mutación física y desafía los prejuicios de un mundo que a menudo teme lo que no comprende. Esa humanidad desbordante es la que desarma la fría amenaza de Galactus, transformando un enfrentamiento cósmico en una íntima defensa de la vida en todas sus formas. Cuando el polvo cósmico finalmente se disipa y los héroes contemplan su nuevo horizonte, la película nos entrega la certeza de que su leyenda apenas comienza. No son solo los primeros exploradores en cruzar la frontera de las estrellas, sino los guardianes de un mañana que ahora es posible gracias a su sacrificio.
Su legado queda grabado en la memoria como el triunfo definitivo de la empatía sobre la indiferencia del universo, cerrando un relato donde la ciencia, el arte y el corazón humano se funden para dar vida a un mito inolvidable que seguirá inspirando a generaciones futuras. La travesía de estos pioneros espaciales se adentra en terrenos aún más profundos cuando la quietud del hogar se ve amenazada por el infinito abismo estelar. La sensibilidad con la que la puesta en escena retrata los momentos de calma entre tormenta y tormenta permite al espectador conectar con la intimidad de los protagonistas, descubriendo que sus mayores batallas no se libran contra titanes cósmicos, sino en las pequeñas conversaciones de pasillo, en las dudas compartidas alrededor de una mesa y en el miedo latente a no volver a ser quienes solían ser. Pedro Pascal transmite con maestría esa melancolía contenida, un dolor sutil que surge al comprender que su sed de conocimiento ha alterado para siempre la vida de las personas que más le importan, transformando al brillante estratega en un protector perpetuo que carga sobre sus hombros con la culpa de la transformación de sus seres queridos. Por su parte, la presencia magnética de Vanessa Kirby se eleva en cada escena donde el peligro acecha, demostrando que su fortaleza no reside únicamente en la dureza de sus campos de fuerza invisibles, sino en su capacidad inquebrantable para mantener unida a la familia cuando el mundo exterior se desmorona. Su mirada comprensiva hacia el sufrimiento de sus compañeros actúa como un bálsamo que alivia las tensiones acumuladas, recordándonos que el afecto genuino es el único ancla capaz de mantener la cordura en medio de la inmensidad del cosmos. Al mismo tiempo, la rebeldía luminosa de Josephkin encuentra nuevos matices de madurez a medida que el fuego interior de su personaje se convierte en una herramienta de protección y no solo en un reflejo de su impetuosidad juvenil, quemando las sombras de la duda y regalando momentos de calidez inestimable en los instantes más oscuros de la travesía. La tragedia de Ebon Moss-Bachrach como el coloso de piedra se vuelve aún más desgarradora al comprobar cómo la monstruosidad exterior contrasta con la infinita dulzura de su interior. Cada movimiento pesado, cada suspiro que parece sacudirse los cimientos de la tierra y cada gesto de afecto reprimido por miedo a causar daño, construyen un retrato inolvidable de la soledad dentro del grupo. La empatía que el resto de la familia le devuelve sin reservas consolida un mensaje profundamente humano sobre la aceptación y el amor incondicional, rompiendo los esquemas de la narrativa heroica tradicional para abrazar la vulnerabilidad como la mayor fuente de poder. Es precisamente esa unión indestructible la que desarma la fría y calculadora amenaza de Galactus, demostrando que la verdadera grandeza de la humanidad no se mide por su tecnología o su fuerza bruta, sino por su capacidad de amar y sacrificarse por los demás en el momento de mayor oscuridad. El brillo de las estrellas en este universo retrofuturista no solo ilumina la vastitud del espacio, sino que también refleja la fragilidad y la grandeza de los corazones que se atreven a desafiarlo. A medida que la tripulación asume su nueva realidad como protectores del planeta, la historia se adentra en un territorio donde la ciencia ficción se funde con el drama más puro, recordándonos que el verdadero valor de estos héroes nunca residió en sus asombrosos poderes, sino en su humanidad inquebrantable. Pedro Pascal y Vanessa Kirby consolidan su liderazgo a través de silencios elocuentes y miradas cómplices que trascienden la pantalla, mientras Josephkin y Ebon Moss-Bachrach aportan el equilibrio perfecto entre la chispa de la juventud y el peso de la melancolía existencial. Este viaje hacia lo desconocido deja una huella imborrable en el cine de superhéroes, demostrando que cuando el cosmos amenaza con devorarlo todo, la fuerza de una familia unida es el único escudo capaz de iluminar la noche eterna y asegurar un mañana lleno de esperanza. El cierre de esta gran odisea deja en el aire un pozo de profunda poesía visual y emocional que trasciende las convenciones del género fantástico. Los créditos finales no suponen un punto final, sino la prolongación de un eco que reverbera en la memoria del espectador, recordando que la grandeza de estos personajes radica en su imperfección compartida. Las últimas secuencias muestran a los 4 protagonistas contemplando el horizonte terrestre con una mezcla de serenidad y eterna vigilancia, conscientes de que el manto de protectores que han asumido no es una carga pesada, sino el propósito natural de sus vidas transformadas. Pedro Pascal y Vanessa Kirby funden sus figuras en un abrazo definitivo que resume años de devoción científica y afecto conyugal, mientras que Josephkin y Ebon Moss-Bachrach encuentran en la compañía del grupo la paz que tanto buscaban para sus almas inquietas.
De este modo, la gran pantalla despide a una tripulación que ya no es solo un conjunto de astronautas pioneros, sino el faro luminoso que guiará a la humanidad a través de cualquier tormenta cósmica que el futuro se atreva a presentar. La resonancia de esta inolvidable aventura se extiende mucho más allá de la pantalla grande, dejando una huella imborrable en la forma en que entendemos el heroísmo moderno y la conexión humana. En las últimas reflexiones que nos regala la puesta en escena, la quietud del hogar recuperado se convierte en el triunfo más rotundo frente a la implacable inmensidad del cosmos. Pedro Pascal, con esa mezcla única de fragilidad intelectual y devoción paternal que ha marcado toda su trayectoria actoral, nos entrega un Reed Richards profundamente humanizado, un hombre cuyos dedos larguísimos y mente brillante siempre buscaron alcanzar las estrellas, pero cuyo mayor temor siempre fue perder aquello que latía junto a él en la Tierra. A su lado, la presencia magnética de Vanessa Kirby brilla con una luz propia e imborrable, demostrando que su Sue Storm no es solo un pilar de resistencia invisible, sino el corazón palpitante que mantiene unida a una familia destinada a desafiar los límites de la física y del destino. La evolución emocional de los personajes encuentra su culminación en la sutil transformación de un Johnny Storm que, interpretado con frescura y vulnerabilidad por Joseph King, aprende que el verdadero fuego no es aquel que destruye por impulso, sino el que abriga y guía a los suyos en la penumbra más absoluta. Del mismo modo, el desgarrador trabajo de Ebon Moss-Bachrach bajo la pesada piel de roca de Ben Grimm se consagra como uno de los mayores logros dramáticos de la película, recordándonos que la belleza verdadera reside en la capacidad de amar y ser amado a pesar de las cicatrices más profundas que la vida y el universo puedan infligirnos. Cuando las luces de la sala se encienden, queda la certeza absoluta de que esta reinterpretación retrofuturista de los años 60 no solo ha recuperado el optimismo clásico de las viñetas originales, sino que lo ha elevado a la categoría de mito contemporáneo, demostrando que ninguna amenaza galáctica, por muy aterradora que sea el hambre milenaria de Galactus, podrá jamás apagar la luz inextinguible de la unidad familiar. El eco definitivo de esta gran gesta estelar se prolonga en el tiempo como un recordatorio constante de que la verdadera exploración no consiste en conquistar mundos lejanos, sino en aprender a comprendernos a nosotros mismos y a quienes amamos bajo la inmensidad del firmamento. La cuidada atmósfera de esta obra maestra del retrofuturismo se disuelve lentamente en la memoria colectiva, dejando tras de sí la estela luminosa de unos personajes que ya forman parte de nuestra propia historia sentimental. Pedro Pascal y Vanessa Kirby entregan las interpretaciones más maduras y conmovedoras de sus respectivas carreras, dotando a sus roles de una densidad emocional que convierte cada gesto cotidiano en un acto de fe inquebrantable, frente al absurdo cósmico. La forma en que sus miradas se cruzan en medio del silencio del laboratorio transmite una complicidad tan real que hace olvidar cualquier artificio digital, recordándonos que el amor adulto también puede ser la fuerza más poderosa del universo. Por su parte, la vibrante energía aportada por Joseph King y el dolor sutil proyectado por Ebon Moss-Bachrach completan un mosaico actoral donde la juventud y la tragedia conviven en perfecta armonía. La manera en que ambos transitan desde el desconcierto y el miedo hacia la aceptación definitiva de sus nuevas naturalezas otorga a la trama un sentido de crecimiento personal verdaderamente inspirador. La sombra imponente de Galactus y la velocidad plateada de su heraldo quedan reducidas a meros catalizadores de una transformación interior mucho más profunda, demostrando que ningún titán del espacio puede doblegar el espíritu de un grupo de personas dispuestas a darlo todo los unos por los otros. Los Cuatro Fantásticos se despiden de la gran pantalla no solo como salvadores de la Tierra, sino como el símbolo eterno de que la unión, la empatía y la esperanza son los únicos faros capaces de atravesar la noche más oscura de la existencia. La despedida definitiva de esta epopeya cósmica deja una sensación persistente de asombro y calidez en el alma del espectador, como si acabáramos de presenciar el nacimiento de una constelación formada por lazos afectivos indestructibles. Los compases finales de la historia nos envuelven en un manto de silenciosa gratitud, donde la grandiosidad de los decorados retrofuturistas y la atmósfera luminosa de los años 60 se funden con la más pura y descarnada emoción humana. Pedro Pascal y Vanessa Kirby cierran sus interpretaciones con una dignidad conmovedora, consolidando a Reed y Sue no solo como científicos visionarios, sino como los pilares de un hogar que ha sabido expandirse hasta abrazar las estrellas sin perder un ápice de su ternura cotidiana.
Cada arruga en el rostro de Pascal y cada destemplo contenido en la voz de Kirby reflejan el peso y la belleza de haber cruzado el umbral de lo imposible de la mano de quienes más aman. La transformación emocional que han recorrido Josefkin y Ebon Moss-Bachrach alcanza en estos momentos finales su cenit más conmovedor, dejando atrás cualquier atisbo de inseguridad juvenil o de dolor autocompasivo para dar paso a una aceptación serena de sus destinos. La antorcha humana que encarna Kim ya no busca llamar la atención con chispas vacías, sino que irradia una luz cálida y constante que protege y abriga al resto del equipo, mientras que el coloso de piedra de Bachrach encuentra finalmente la paz en la certeza de que su monstruosidad exterior es insignificante frente a la nobleza infinita de su corazón. La sombra distante de Galactus y la estela fría del Silver Surfer se desvanecen en el fondo de la memoria, eclipsadas por la abrumadora evidencia de que el amor incondicional y la lealtad familiar son las únicas fuerzas capaces de desafiar con éxito la implacable entropía del universo. Al contemplar por última vez a los 4 héroes vigilando el horizonte desde su hogar reconstruido, comprendemos que su leyenda trasciende las páginas de los cómics y las pantallas de cine para convertirse en un faro eterno para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido en la inmensidad de la noche. La última nota de esta inolvidable travesía resuena con la fuerza de un clásico atemporal, dejando en el aire la certeza de que las leyendas verdaderas no se construyen solo con hazañas titánicas, sino con la quietud de los pequeños gestos y la firmeza del afecto compartido. Los 4 fantásticos se adentran en el futuro sabiendo que cada desafío superado ha tejido una red de complicidad imposible de romper por las fuerzas del cosmos. Pedro Pascal y Vanessa Kirby firman unas actuaciones memorables que redefinen el cine de aventuras, dotando a sus personajes de una profundidad psicológica que perdurará en el tiempo. A su lado, la vibrante entrega de Josefkin y el doloroso lirismo de Ebon Moss-Bachrach completan un retrato coral donde la humanidad siempre prevalece sobre la frialdad de la tecnología o la inmensidad de las galaxias. Al bajar el telón de esta gran obra retrofuturista, nos queda la dulce convicción de que mientras existan el amor, la curiosidad científica y la disposición de sacrificarse por los seres queridos, la humanidad siempre encontrará un camino luminoso incluso en el rincón más oscuro del universo. La última página de esta maravillosa travesía galáctica se cierra con la suavidad de un susurro estelar, dejando en el ambiente la resonancia cálida de una victoria que pertenece tanto al corazón como al entendimiento. Los ecos de la gran batalla contra Galactus se apagan lentamente, dando paso a una atmósfera de recogimiento donde la luz retrofuturista de los años 60 baña las estancias de un hogar reconstruido con paciencia y lágrimas de alegría. Pedro Pascal, en la cumbre de su maestría interpretativa, nos regala un Reed Richards que ha dejado atrás la fría rigidez del genio incomprendido para fundirse en un abrazo sincero con su esposa, demostrando que la verdadera física cuántica que sostiene sus vidas no reside en las ecuaciones de la pizarra, sino en la inquebrantable fuerza del amor conyugal. Sus ojos cansados pero luminosos reflejan la paz de haber cruzado el fuego del cosmos sin quemar lo más sagrado que poseían. A su lado, Vanessa Kirby despliega toda su sensibilidad dramática para consagrar a Sue Storm como el alma y la brújula moral de la tripulación. Cada movimiento de sus manos, que en su día tejieron campos de fuerza invisibles contra el vacío, se convierte ahora en una caricia tierna que calma las últimas dudas de sus compañeros, consolidando la imagen de una mujer cuya fortaleza interior es el verdadero refugio de la humanidad. La dinámica familiar alcanza así un equilibrio perfecto, donde la impetuosidad de la juventud y el peso de la tragedia ya no representan una fuente de conflicto, sino los engranajes armoniosos de una maquinaria afectiva capaz de desafiar a cualquier titán del espacio exterior. La evolución de Josefkin como la antorcha humana y de Ebon Moss-Bachrach bajo la imponente armadura de piedra de Ben Grimm encuentra en este epílogo su dimensión más profundamente humana. Kim desprende una calidez madura que disipa los temores de su pasado impulsivo, mientras que Bachrach transmite, a través de sus gestos pausados y su mirada cargada de melancolía, la hermosa certeza de que la belleza verdadera habita en el interior, ajena a las crueles apariencias físicas que impone la mutación cósmica. La sombra del Silver Surfer y el hambre insaciable del devorador de mundos se desvanecen en la distancia infinita, reducidas a meros recordatorios de que el universo, por más vasto y aterrador que se presente, jamás podrá doblegar el espíritu de un grupo de seres dispuestos a darlo todo los unos por los otros. Los 4 fantásticos se consagran así como los guardianes eternos de un mañana esperanzador,
dejando un legado imborrable que continuará brillando en lo más alto del firmamento. El eco definitivo de esta gran gesta retrofuturista se suspende en el firmamento como una constelación de afectos inquebrantables, dejando en el espectador la profunda certeza de haber presenciado algo más que una simple aventura de superhéroes. La atmósfera de los años dorados de la exploración espacial, impregnada de tubos de vacío brillantes, paneles de control analógicos y un optimismo cromático casi inocente, se diluye suavemente en un crepúsculo donde la ciencia y la poesía del alma humana se abrazan sin reservas. En ese santuario de paz recuperada, Pedro Pascal nos regala los últimos y más conmovedores destellos de su Reed Richards, un hombre cuyos dedos larguísimos ya no trazan fórmulas desesperadas en la pizarra, sino que se enlazan con ternura infinita a los de su esposa, disipando de un solo golpe la culpa y el peso de haber tocado las estrellas. Sus ojos, antaño consumidos por la obsesión del conocimiento, brillan ahora con la serena convicción de que su mayor descubrimiento no fue otra dimensión, sino la fuerza indomable de su propia familia. Frente a él, la presencia magnética de Vanessa Kirby se erige como el faro inquebrantable que ha mantenido a flote la embarcación en medio de la tormenta cósmica. Sue Storm transmite, a través de una mirada cargada de empatía y una sonrisa apenas esbozada, que la verdadera invisibilidad jamás fue un truco defensivo, sino la generosidad silenciosa de quien siempre antepone el bienestar de los suyos al suyo propio. Cada gesto suyo es un bálsamo que cicatriza las viejas heridas del grupo, consolidando un hogar donde las lágrimas compartidas y las risas cotidianas pesan infinitamente más que cualquier amenaza galáctica. La complicidad conyugal y fraternal que proyectan Pascal y Kirby se siente tan real, tan profundamente arraigada en la piel y en la memoria, que el espectador olvida por completo los trajes azules y los laboratorios de vanguardia para contemplar simplemente a dos seres humanos amándose frente a la inmensidad del abismo. A pocos metros de ellos, la vibrante energía de Joseph King como Johnny Storm encuentra por fin su puerto seguro. El joven que antes quemaba el aire por puro impulso y miedo a no ser visto, arde ahora con una luz cálida, constante y protectora, una llama que ya no busca desafiar al mundo, sino calentar el refugio compartido. Sus bromas ligeras, impregnadas de una madurez recién estrenada, arrancan sonrisas cómplices a un Ebon Moss-Bachrach cuya interpretación a través de la captura de movimiento sigue resonando en el pecho con la fuerza de un himno a la vulnerabilidad. Bajo el pesado caparazón de roca, los ojos y la voz de Ben Grimm transmiten una melancolía tan pura y desarmada que trasciende la monstruosidad física. Es el alma de un hombre noble que, al verse aceptado y adorado sin condiciones por su familia, comprende por fin que la belleza jamás residió en el reflejo del espejo, sino en la capacidad de abrazar sin destruir. La sombra imponente de Galactus y la estela plateada de su trágico heraldo quedan ya muy lejos, reducidas a meros ecos de un universo frío que no pudo comprender la naturaleza de su resistencia. La victoria de los Cuatro Fantásticos no se corona con estruendos bélicos ni con la destrucción del enemigo, sino con la quietud luminosa de un mañana garantizado por la empatía, el sacrificio y el afecto mutuo. Al cerrarse las puertas de este laboratorio enclavado en un tiempo de ensueño, nos queda la inolvidable sensación de que la verdadera frontera jamás estuvo en el espacio exterior, sino en la valentía de permanecer unidos, sosteniéndose los unos a los otros, cuando la noche del cosmos intenta apagar la luz de la esperanza. El estreno de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos en 2025 marca un punto de inflexión definitivo para el universo cinematográfico de Marvel, alejándose de las fórmulas contemporáneas para abrazar una estética retrofuturista inspirada en la carrera espacial de los años 60. La dirección de Matt Shakman logra capturar la esencia de los cómics originales de Stan Lee y Jack Kirby, trasladando a la gran pantalla no solo una aventura de superhéroes, sino un drama familiar profundamente humano. El diseño de producción es un triunfo visual que evoca un optimismo tecnológico donde la ciencia y el asombro caminaban de la mano, reflejando el espíritu de una época marcada por la exploración y la ambición desmedida. Pedro Pascal aporta al personaje de Reed Richards una vulnerabilidad y una calidez intelectual que contrastan con la tradicional representación del genio distante. Su trayectoria previa, construida a través de personajes complejos y marcados por la responsabilidad paternal, dota al líder del equipo de una dimensión emocional muy sólida. Junto a él, Vanessa Kirby encarna a Sue Storm con una elegancia magnética y una firmeza que redefine su rol,
alejándose de los tropos clásicos del género para presentar a una mujer cuya fuerza invisible es el verdadero pilar del grupo. La química entre ambos actores fluye con naturalidad, sosteniendo los momentos más íntimos del relato en medio del caos cósmico. Por otro lado, la incorporación de Joseph King como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm inyecta una dinámica de hermanos y amigos entrañable que enriquece el tejido narrativo. King, cuya carrera despegó recientemente gracias a interpretaciones intensas y cargadas de carisma juvenil, transmite la impulsividad y el entusiasmo propios de la juventud de la época. En el extremo opuesto, Moss-Bachrach utiliza su experiencia en la televisión de personajes rotos y reflexivos para dotar a la mole de piedra de una melancolía palpable, recordando al espectador que el verdadero sufrimiento del personaje reside en su alienación física. La tensión entre el fuego y la piedra funciona como metáfora perfecta de una familia disfuncional pero unida. Ante la adversidad, la narrativa elude el origen trágicamente conocido para sumergir al público directamente en la cúspide de su fama y actividad científica, una decisión acertada que dinamiza el ritmo y permite explorar los dilemas morales de la exploración espacial. La presencia de Galactus y Silver Surfer no se limita al mero espectáculo de destrucción, sino que actúa como un catalizador filosófico sobre la pequeñez humana frente a la vastedad del universo. Con una partitura que rinde homenaje a las grandes bandas sonoras sinfónicas de la era dorada de Hollywood y una fotografía que prioriza los colores saturados y cálidos, la película se consagra como un ejercicio de nostalgia bien entendida, demostrando que las historias de origen heroico aún pueden reinventarse si se priorizan los lazos emocionales por encima del artificio digital. La riqueza emocional de esta propuesta cinematográfica radica fundamentalmente en cómo la película respira a través de sus silencios y de los pequeños gestos cotidianos entre los miembros de la familia. Lejos de reducir el hogar de los Reed y los Sue a una mera base de operaciones, el guión se detiene en la calidez de un hogar ambientado con una meticulosa atención al detalle histórico y estético, donde los vinilos sonando de fondo y las tazas de café humeantes humanizan a los científicos más brillantes del planeta. Pedro Pascal transmite con maestría la constante lucha interna de un hombre consumido por sus propias teorías, cuyas manos a menudo reflejan el temblor de quien comprende los peligros del cosmos pero no siempre sabe cómo expresar su afecto de padre y esposo. Vanessa Kirby complementa esta faceta con una mirada que equilibra la paciencia infinita y el liderazgo silencioso, convirtiendo a Sue en el verdadero pegamento emocional que evita que las ambiciones desmedidas de Reed desarmen el núcleo familiar. En el plano dinámico, la relación entre Johnny y Ben trasciende el mero alivio cómico para convertirse en el pulso vital de la película. Joseph King canaliza esa energía inagotable propia de una estrella en pleno ascenso, aportando una frescura juvenil que oscila entre la arrogancia del héroe popular y el miedo genuino a perder a su familia. Su interpretación de la antorcha humana evita el cliché del joven vanidoso al dotarlo de una profunda lealtad hacia su hermana y hacia un Ben Grimm que lo observa con la indulgencia de un hermano mayor protector. Ebon Moss-Bachrach, por su parte, realiza un trabajo titánico bajo la captura de movimiento y el diseño físico, logrando que los ojos de la mole transmitan una ternura devastadora. Cada suspiro de Ben y cada crujir de su armadura rocosa recuerdan el dolor del aislamiento, transformando su monstruosidad en un símbolo conmovedor de la aceptación propia y el amor incondicional que desafía las apariencias. La llegada de las amenazas cósmicas eleva la tensión dramática hacia terrenos existenciales poco explorados en el cine de superhéroes actual. La imponencia visual de Galactus no se reduce a una amenaza unidimensional, sino que funciona como una sombra inevitable que obliga a los protagonistas a cuestionar el valor de su propio legado científico. En este punto, la figura de Silver Surfer, interpretada con una melancolía etérea, introduce dilemas morales sobre el sacrificio y la insignificancia del ser humano ante las fuerzas primordiales del universo. La dirección de fotografía utiliza la luz y la sombra para contrastar el brillo optimista de la Tierra sesentera con la frialdad metálica del espacio infinito, generando una atmósfera inmersiva donde el espectador no solo presencia batallas épicas, sino una profunda reflexión sobre el miedo a la extinción y la necesidad desesperada de trascender a través del amor y la memoria colectiva. El desenlace de esta travesía espacial consolida la madurez de un equipo que comprende que su mayor superpoder nunca fue la manipulación de la materia ni la invisibilidad,
sino la capacidad inquebrantable de mantenerse unidos frente a lo desconocido. La música alcanza sus momentos más sublimes cuando la familia se encuentra al borde del abismo, utilizando melodías corales que recuerdan a las odiseas cinematográficas de antaño y que amplifican la sensación de asombro puro. La dirección artística se despide dejando una huella imborrable en el espectador, demostrando que el cine de grandes presupuestos aún conserva un espacio para la poesía visual y la exploración de las emociones más genuinas del alma humana. La resonancia de esta obra se extiende mucho más allá de su ambiciosa escala visual, dejando una huella duradera en la memoria colectiva gracias a su valentía para priorizar el alma de sus personajes por encima del artificio digital. Los créditos finales no suenan como una simple promesa de futuras secuelas, sino como el cierre perfecto de un viaje íntimo que redefine por completo lo que significa ser un héroe en la gran pantalla. La crítica y el público coinciden en señalar que este acercamiento humano y profundamente imperfecto hacia la primera familia de Marvel establece un nuevo estándar de excelencia para el género, demostrando que la verdadera magia del cine surge cuando la grandiosidad del cosmos se detiene para abrazarla frágil y hermosa complejidad del corazón humano. La permanencia de esta obra en el imaginario colectivo se cimenta en su capacidad única para transformarlo extraordinario en algo profundamente cercano y cotidiano. Las últimas secuencias no buscan el aplauso fácil a través de la destrucción masiva, sino que optan por la quietud de una sala bañana en la luz dorada del atardecer, donde los 4 protagonistas comparten una última mirada que resume años de complicidad, miedos superados y promesas renovadas. Pedro Pascal y Vanessa Kirby logran transmitir en ese instante final la certeza de que el hogar no es un lugar físico, sino el refugio que construyen mutuamente cuando el universo entero amenaza con desmoronarse. La figura de Reed, con sus papeles esparcidos y su mente siempre inquieta, encuentra por fin la calma al sostener la mano de Sue, mientras los destellos de fuego de Johnny y la sólida presencia protectora de Ben completan un cuadro que evoca la calidez de los mejores momentos de la infancia. Esta sensibilidad impregna cada fotograma, recordando que incluso los seres dotados de habilidades cósmicas y destinos inescrutables necesitan de un abrazo sincero para sanar las heridas invisibles que deja la batalla constante contra la inmensidad del cosmos. El eco de esta historia resuena en la conciencia del espectador mucho después de encenderse las luces de la sala, dejando la reconfortante sensación de haber presenciado algo verdaderamente trascendente. La maestría con la que se tejen los hilos de la ciencia ficción retro y el drama doméstico convierte a esta entrega en una pieza de coleccionista emocional dentro del cine contemporáneo. Cada miembro del elenco deja una parte de su alma en la pantalla, logrando que los poderes sobrenaturales queden en un segundo plano frente a la abrumadora humanidad de sus miradas, sus silencios cómplices y sus miedos compartidos. Con esta apuesta, el universo cinematográfico recupera la inocencia perdida y la capacidad de asombro, recordando que las mayores gestas de la humanidad nunca nacen de la ambición de poder, sino del deseo irrefrenable de proteger aquello que amamos. La profunda reverberación de este relato cinematográfico se instala de manera definitiva en el corazón de quien observa, consolidando un legado que trasciende el mero entretenimiento de masas para convertirse en un estudio íntimo sobre la resiliencia y la ternura en tiempos de incertidumbre. La dirección de Matt Shakman acierta al no apurar el ritmo de las interacciones, permitiendo que los silencios prolongados y las miradas cargadas de historia compartida hablen con mucha más fuerza que cualquier discurso grandilocuente. En esas pausas deliberadas, el espectador percibe el peso invisible que cada personaje carga sobre sus hombros, transformando la ciencia ficción en un espejo donde se reflejan las dudas, los temores a la pérdida y la esperanza inquebrantable que definen la experiencia humana. La figura de Reed Richards, interpretada por un Pedro Pascal que equilibra con maestría la genialidad científica y la torpeza emocional propia de quien vive con la cabeza en las estrellas, encuentra su contrapeso perfecto en la firmeza compasiva de Vanessa Kirby. Ella dota a Sue Storm de una autoridad silenciosa que no necesita imponerse para ser respetada, convirtiéndose en el ancla que impide que la familia se desintegre ante las presiones del entorno. Los pequeños detalles cotidianos, como una discusión doméstica sobre teorías cuánticas interrumpida por la necesidad de preparar el desayuno o las risas cómplices alrededor de una mesa de madera maciza, humanizan a estos pioneros espaciales hasta volverlos entrañables y profundamente reales. Por su parte,
La energía desbordante de Joseph King como un Johnny Storm lleno de ambiciones juveniles y miedos ocultos. Encuentra un refugio inquebrantable en la presencia imponente pero dolorosamente tierna de Ebon Moss-Bachrach bajo la piel de piedra de Ben Grimm. La dinámica entre ambos destila una autenticidad dolorosa, recordando que la verdadera fuerza de los lazos familiares se prueba en la aceptación absoluta de los defectos y las heridas del otro. Cuando Ben observa su reflejo con una mezcla de resignación y melancolía, el maquillaje y la tecnología de captura de movimiento desaparecen por completo para revelar un alma noble que anhela el calor de un abrazo que su propia condición pétrea parece negarle constantemente. La amenaza colosal de Galactus y la presencia enigmática de Silver Surfer adquieren una dimensión casi poética, gracias a una dirección artística que prioriza la belleza formal y el asombro visual por encima del ruido ensordecedor de los efectos digitales contemporáneos. Lejos de buscar la confrontación vacía, el conflicto cósmico se convierte en una profunda reflexión sobre la finitud de la existencia y la urgencia de valorar cada segundo compartido en el hogar. La música acompaña este tránsito con una delicadeza abrumadora, utilizando acordes nostálgicos que evocan una época dorada de descubrimientos y fe ciega en el porvenir, logrando que cada compás resuene como una caricia al espíritu. El cierre de esta obra maestra del cine fantástico deja una estela de calidez que perdura mucho después de que los títulos de crédito se desvanecen en la oscuridad de la sala. Al final de la jornada, la primera familia de Marvel demuestra que no importa cuán vasto, frío y peligroso sea el universo exterior, porque mientras exista la voluntad genuina de cuidar al prójimo, de perdonar los errores y de sostener una mano temblorosa en medio de la tormenta, la humanidad siempre encontrará la manera de trascender y florecer incluso en los rincones más oscuros del cosmos. El eco de este universo retrofuturista continúa expandiéndose en la memoria, recordándonos que el cine de grandes proporciones alcanza su verdadera grandeza cuando se atreve a mirar hacia adentro, explorando los recovecos más frágiles de la psique y el afecto familiar. La atmósfera impregnada de una nostalgia luminosa no decae ni un solo instante, consolidando un pacto invisible entre los creadores y el público que busca desesperadamente historias con alma, en medio de la saturación digital. Cada plano respira con una honestidad inusual, donde la ciencia y la mística del cosmos se arrodillan ante la simple y hermosa complejidad de un abrazo sincero. Con este hito cinematográfico, los cimientos del género se transforman para siempre, demostrando que la verdadera aventura épica siempre será aquella que nos devuelve a casa. La persistencia de esta atmósfera luminosa y nostálgica se adhiere a la piel del espectador, convirtiendo cada fotograma en una postal de un tiempo que nunca existió pero que anhelamos haber habitado. La textura de la película, con su grano sutil y su paleta de colores tostados y azules eléctricos, evoca la sensación de hojear revistas antiguas de divulgación científica bajo la luz de una lámpara de mesa, donde el futuro se dibujaba con líneas curvas y una fe inquebrantable en el ingenio colectivo. En este remanso de paz estética, los protagonistas continúan su marcha silenciosa, dejando atrás los ecos metálicos de la nave nodriza para fundirse con el murmullo de la naturaleza terrestre. Reed y Sue caminan adelantados unos pasos, sus siluetas recortadas contra un horizonte dorado, mientras discuten en voz baja sobre la disposición de los muebles en el nuevo laboratorio, un recordatorio entrañable de que incluso las mentes más brillantes del universo siguen necesitando el orden terrenal para dar sentido al caos. A pocos pasos de distancia, la mole de Ben Grimm avanza con un cuidado extremo para no aplastar las flores silvestres que brotan a los lados del sendero, un detalle visual que subraya la delicadeza interior que contrasta violentamente con su apariencia pétrea. Ebon Moss-Bachrach logra que cada movimiento de esa mole colosal transmita una timidez conmovedora, como si el personaje temiera que su propio cuerpo fuera un recordatorio constante de su exilio temporal del mundo de los normales. Johnny Storm revolotea a su alrededor, ya sin las llamas encendidas, pateando una piedra con la punta de sus zapatillas de lona, un gesto mundano que rompe cualquier atisbo de divinidad superheroica y lo devuelve a su condición de muchacho terrenal, imperfecto y profundamente arraigado al cariño de los suyos. La tensión acumulada durante la titánica batalla contra las fuerzas cósmicas se disuelve por completo en este paseo vespertino, donde la victoria no se celebra con desfiles ni fanfarrias, sino con el simple alivio de respirar aire puro en compañía de quienes amamos. La banda sonora acompaña este retorno a la calma con notas de violonchelo que parecen imitar el suspiro colectivo de la familia,
elevándose suavemente para abrazar la vasta extensión del paisaje antes de desvanecerse en un silencio reverente. La dirección de Matt Shakman vuelve a demostrar su maestría al negarse a cerrar la historia con un plano cerrado o una moraleja evidente, prefiriendo dejar la cámara fija en el umbral de la puerta de la casa, esperando a que los cuatro entren y enciendan las luces de la cocina. Esa luz cálida que se filtra a través de las cortinas de encaje se convierte en el faro definitivo de la narrativa. Una promesa silenciosa de que, a pesar de las amenazas venideras y la infinita frialdad del vacío sideral, el refugio construido a base de paciencia, perdón y afecto incondicional permanecerá siempre intacto. La textura visual de esta conclusión se funde con la memoria del espectador como un vinilo antiguo girando lentamente en la penumbra de una tarde de otoño. La cámara se detiene en los pequeños objetos que pueblan el estudio de Reed, donde los planos arquitectónicos de naves espaciales conviven con dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. En la esquina del escritorio, un recordatorio tangible de que la genialidad y la ternura paterna habitan bajo el mismo techo. Pedro Pascal transmite en estos últimos instantes una paz ganada a pulso, con la mirada fija en el horizonte pero con las manos firmemente entrelazadas con las de Vanessa Kirby, cuyo semblante refleja la sabiduría de quien ha sostenido el mundo invisiblemente sobre sus hombros. La luz del atardecer atraviesa los cristales tallados proyectando sombras alargadas que parecen abrazarlos. Rincones de una casa construida con el esfuerzo de los años y la superación de los miedos más profundos. Fuera de las paredes del hogar, la brisa mueve las copas de los árboles mientras la mole de piedra encuentra un momento de reposo absoluto en el porche, apoyando su enorme peso con una delicadeza infinita para no perturbar el descanso del entorno. Ebon Moss-Bachrach logra que la pesadez de su armadura rocosa se convierta en una metáfora conmovedora de la memoria y el dolor transformados en protección, un escudo que ya no aísla al personaje, sino que resguarda la tranquilidad de su familia. Cerca de allí, Josephkin apaga los últimos rescoldos de su energía juvenil para dejarse envolver por el silencio de la noche, que comienza a caer, mostrando una madurez silenciosa que lo aleja definitivamente de la irreverencia inicial. La música se desliza suavemente como un susurro orquestal que se niega a romper la intimidad del momento, dejando que los créditos comiencen a rodar sobre un fondo de tonalidades sepia que evocan la calidez de un álbum, de fotografías familiares capturadas en el instante exacto de la felicidad plena. La persistencia de estas imágenes en la memoria colectiva confirma que la verdadera magia del cine no reside en la grandiosidad de los efectos visuales, sino en su capacidad para conmover a través de la verdad emocional de sus personajes. La manera en que la narrativa concluye su recorrido sin necesidad de artificios grandilocuentes demuestra un respeto absoluto por la inteligencia del espectador, invitándonos a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia existencia y la importancia vital de los afectos genuinos. La figura de la primera familia de Marvel deja de pertenecer únicamente al territorio de la ciencia ficción, para convertirse en un emblema universal de la resiliencia humana, recordándonos que incluso cuando nos enfrentamos a abismos insondables y fuerzas cósmicas que escapan a nuestro control, el refugio más seguro siempre será el amor incondicional y la complicidad de quienes eligen caminar a nuestro lado en la oscuridad. El eco de esta despedida se prolonga en la penumbra de la sala, dejando una vibración sutil que parece alterar la atmósfera misma del cine. Las butacas vacías y el tenue reflejo de la pantalla apagada no logran disipar la sensación de haber compartido un espacio íntimo con personas de carne y hueso, a pesar de que sus trajes ostenten los colores primarios de una era dorada del cómic y sus mentes descifren los misterios del tejido espacio-temporal. La película, en sus compases finales, logra lo que muy pocas superproducciones contemporáneas se atreven a soñar: despojar a sus iconos de la armadura de la invulnerabilidad para entregarnos los vulnerables, temblorosos y desesperadamente humanos. En ese último y prolongado plano secuencia, la cámara se niega a apartarse de los rostros cansados pero serenos de sus protagonistas. Vemos las líneas de expresión alrededor de los ojos de Vanessa Kirby, marcas sutiles que narran una historia de vigilias interminables y de la carga invisible de ser el epicentro moral de un hogar sacudido por las mareas del cosmos. Sue Storm no es la deidad intocable de las viñetas impresas, sino una mujer de pulso firme y mirada compasiva que, con un simple gesto de acomodar el cuello de la camisa de Reed, disuelve las tensiones acumuladas de semanas de ecuaciones imposibles y amenazas galácticas.
En su expresión late la certeza de que el verdadero peligro nunca vino de las fauces de Galactus, sino de la posibilidad remota de perderse a sí mismos en la inmensidad de sus propias ambiciones científicas. Al lado de ambos, la presencia maciza de Ebon Mosbachrach, aún bajo la deslumbrante ilusión de piedra volcánica y carne mineralizada, se encoge sutilmente al buscar la cercanía de los suyos, un recordatorio desgarrador de que la monstruosidad más cruel no reside en la extrañeza física, sino en el temor al rechazo de quienes amamos. La forma en que apoya su mano gigantesca sobre el marco de la puerta, midiendo cada milímetro para no romper la frágil madera, encapsula años de contención emocional y un anhelo incontenible de ternura que el público experimenta como un nudo en la garganta. Y es justo en ese instante cuando Joseph King, con la chispa juvenil apagada por el cansancio pero con una sonrisa pícara y leal dibujada en los labios, se acerca para golpear suavemente con el hombro el costado pétreo de Ben, un ritual fraterno que sella una paz ganada a pulso y que despoja a la antorcha humana de cualquier vanidad estelar. La obra se despide sin artificios, regalándonos la certeza de que la verdadera épica cinematográfica no se mide por la escala de la destrucción o el estruendo de los cataclismos espaciales, sino por el silencio cómplice que queda cuando la tormenta cesa. Es un recordatorio luminoso y necesario de que, por muy lejos que viaje la humanidad en su afán por conquistar las estrellas, el destino más extraordinario y complejo siempre será el de aprender a habitar el frágil y hermoso territorio del corazón de los nuestros. La penumbra definitiva de la sala de proyección se puebla entonces de un murmullo invisible, el eco colectivo de cientos de espectadores que, en absoluta sincronía, exhalan el aliento contenido durante más de 2 horas de travesía estelar. Ya no hay rastro de las expectativas febriles que precedieron al estreno, ni del debate digital sobre la fidelidad al material original. Lo único que impera en el aire es el peso cálido de la catarsis. Las luces de emergencia se encienden con su parpadeo clínico, rompiendo la magia con una brutalidad sutil, pero la textura emocional del relato se niega a disiparse entre las alfombras gastadas y las palomitas olvidadas en el suelo. Nos levantamos de las butacas con una lentitud inusual, casi temerosos de que un movimiento brusco rompa el frágil hilo de poesía visual que Matt Shakman ha tejido con tanta delicadeza. Al cruzar las puertas hacia el vestíbulo, el bullicio habitual del mundo real se percibe de pronto extraño, desalineado con la quietud interior que la película ha sembrado en cada rincón de nuestra conciencia. Las parejas caminan más cerca unas de otras, los amigos intercambian miradas que eluden la frivolidad del comentario inmediato, y un padre sostiene la mano de su hijo con una intensidad renovada, inconscientemente convertido en eco de esa primera familia que acaba de aprender a sobrevivir al fin del mundo. Es en ese preciso instante cuando comprendemos el verdadero triunfo de esta obra, su capacidad para recordarnos que, a pesar de la vertiginosa velocidad con la que avanza nuestra propia modernidad y del frío aislamiento que a menudo propicia la tecnología, seguimos siendo criaturas hechas de la misma materia que los sueños, desesperadamente necesitadas de un refugio, de una caricia y de la certeza absoluta de que nunca estamos completamente solos frente a la inmensidad de la noche. Ese trayecto de regreso al exterior, con el asfalto de la ciudad aún húmedo por el rocío de la noche y el parpadeo lejano de los letreros de neón, se convierte en una prolongación natural del viaje cinematográfico. Los rostros de los transeúntes adquieren una nueva profundidad bajo la luz artificial, como si cada persona con la que nos cruzamos guardara en secreto su propio universo de batallas cotidianas y silenciosas reconciliaciones. En la acera, una joven pareja discute en voz baja sobre la dirección correcta para tomar el metro, pero el tono no es de reproche, sino de una paciencia infinita. Se miran con esa misma complicidad inquebrantable que vimos destilar a Reed y Sue en la pantalla, reconociéndose como el único ancla firme en medio del bullicio urbano. Al doblar la esquina, el aire fresco de la madrugada acaricia las mejillas, trayendo consigo el aroma metálico de la gran ciudad que, por un instante, parece despojarse de su hostilidad habitual para imitar la quietud reflexiva del porche de los Richards. Es imposible no mirar hacia el cielo nocturno, más allá de la maraña de cables eléctricos y cornisas de cemento, buscando instintivamente el brillo distante de las estrellas. Pero la bóveda celeste ya no se contempla con la fría curiosidad de quien mide distancias astronómicas, sino con la calidez entrañable de quien reconoce en el cosmos a un viejo conocido, un escenario vasto pero inofensivo frente al poder indestructible de los vínculos que tejemos en la Tierra.
Cada paso hacia casa resuena con una cadencia distinta, más consciente, como si el peso de la butaca del cine se hubiera transformado en una brújula invisible para navegar las pequeñas complejidades de la vida diaria. Al abrir la puerta del hogar, las llaves caen sobre la repisa con un sonido seco que rompe el silencio, pero esta vez la oscuridad del recibidor no se percibe vacía ni amenazante. Se siente, por el contrario, como el preludio de un refugio seguro, un espacio íntimo donde las armaduras invisibles que llevamos todo el día colgadas sobre los hombros pueden, finalmente, deslizarse hasta el suelo. Comprendemos entonces que la magia de lo que acabamos de presenciar no se apagará con el nuevo día. Seguirá latiendo en cada gesto cotidiano. En la manera en que decidimos escuchar sin prisa al otro, en el perdón ofrecido antes de que caiga la noche, y en la certeza inquebrantable de que, mientras sepamos sostenernos mutuamente, ninguna tormenta exterior podrá arrebatarnos jamás la luz que habita en nuestro propio refugio. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y el día de hoy vamos a discutir la película de Fantastic Four First Steps 2025. Ambientada en una vibrante versión retrofuturista de los años 60 que rinde homenaje a la era espacial y al optimismo tecnológico de aquel entonces, la historia sigue a los 4 astronautas que están a punto de cambiar el destino de la humanidad. El carismático Reed Richards, interpretado por un Pedro Pascal que aporta una madurez entrañable y una vulnerabilidad muy humana aún. Personaje conocido por su intelecto frío, lidera la misión junto a la brillante Sue Storm, encarnada por Vanessa Kirby, cuya habilidad para la interpretación dramática dota al escudo invisible de un profundo significado emocional, sobre la protección y la empatía familiar. A su lado se encuentran Johnny Storm, interpretado por un Joseph King cuya energía juvenil recuerda a su inolvidable papel en Stranger Things, y Ben Grimm, el entrañable y trágico Teen, a quien Ebon Moss-Bachrach presta su voz y fisicalidad mediante una captura de movimiento que transmite el dolor y la ternura de un alma atrapada en piedra. El viaje espacial que debía ser el cenit de la ciencia moderna se convierte en un punto de inflexión cósmico, cuando la tripulación atraviesa una extraña tormenta de rayos cósmicos. Al regresar a la Tierra, descubren que sus cuerpos han mutado de formas irreversibles. Reed adquiere la capacidad de estirar su cuerpo hasta límites imposibles, reflejo de su obsesión mental por abarcarlo todo y resolver cualquier problema. Sue desarrolla el poder de la invisibilidad y los campos de fuerza, una metáfora perfecta de cómo a menudo las mujeres en la ciencia y en las familias deben hacerse invisibles, para luego alzar escudos protectores ante el caos. Johnny se convierte en una antorcha humana, desatando una energía desbordante que encaja con su naturaleza impulsiva y su necesidad de brillar. Por último, Ben sufre la transformación más dolorosa, convirtiéndose en un monstruo de roca naranja, un recordatorio constante de la monstruosidad que la sociedad a veces proyecta sobre aquellos que son diferentes, aunque su corazón siga siendo el más noble del grupo. Mientras intentan comprender sus nuevas condiciones, la familia se enfrenta a la mayor amenaza que el universo ha conocido. Galactus, el devorador de mundos, y su enigmático Aruto, el Silver Surfer, llegan para consumir la Tierra. La narrativa se aleja de la destrucción gratuita para centrarse en el dilema moral y en la tensión entre la ciencia y la inevitabilidad cósmica. Reed utiliza su genio no para construir armas, sino para buscar una solución diplomática y científica, apoyándose en el vínculo inquebrantable que une a los 4. Las discusiones entre los hermanos Storm y el sufrimiento silencioso de Ben aportan una capa de realismo emocional muy alejada del cine de superhéroes convencional. Hacia el clímax, la película se convierte en un espectáculo visual donde el diseño de producción brilla con estética de mediados de siglo, naves espaciales de líneas curvas y trajes clásicos actualizados con maestría. La victoria no llega a través de un golpe de fuerza bruta, sino mediante el sacrificio, la comprensión del cosmos y la fuerza de la unidad familiar. Los 4 fantásticos logran salvar el planeta, pero comprenden que ya no son simples humanos, sino guardianes de un universo vasto y peligroso, consolidando su legado como la primera y más grande familia de héroes en un final que deja al espectador con la sensación de haber presenciado el nacimiento de un mito moderno. La atmósfera de esta gran aventura se impregna de una nostalgia luminosa que recuerda a las portadas de los cómics clásicos de Stan Lee y Jack Kirby,
donde cada destello metálico y cada monitor de tubos catódicos respiran una época dorada de descubrimientos. Pedro Pascal logra capturar esa esencia de científico. Idealista pero profundamente humano, cuyos ojos reflejan tanto la maravilla del cosmos como el peso de la responsabilidad paternal hacia su tripulación. No estamos ante el típico genio distante, sino ante un hombre que teme perder a los suyos más de lo que teme a lo desconocido. Vanessa Kirby, por su parte, aporta una elegancia magnética que equilibra la tensión del grupo, convirtiendo cada mirada hacia sus compañeros en un acto de fe y resistencia. La dinámica entre ellos se siente auténtica, como la de un matrimonio y unos hermanos que llevan toda la vida compartiendo tanto los éxitos de laboratorio, como las pequeñas frustraciones cotidianas. Por otro lado, la presencia de Joseph King como Johnny Storm inyecta una chispa de frescura y rebeldía juvenil que dinamita cualquier atisbo de solemnidad excesiva. Sus bromas constantes y su tendencia a actuar antes de pensar sirven como un contrapeso perfecto frente a la prudencia calculadora de Reed y la madurez protectora de Sue. Sin embargo, detrás de esa fachada de estrella de rock inatrapable, King revela a un joven aterrado por el cambio y por la posibilidad de perder su propia humanidad entre tanto fuego. En el otro extremo emocional se encuentra Ebon Moss-Bachrach, cuyo trabajo en la captura de movimiento resulta desgarrador. A través de sus gestos y de la profunda melancolía que transmite su voz, el espectador olvida los efectos visuales para ver únicamente a un alma atrapada en un cuerpo que la sociedad rechaza. Un gigante de piedra que solo busca un abrazo que no destruya a quien ama. Cuando la amenaza de Galactus se cierne sobre ese mundo retrofuturista, la escala de la película se expande sin perder nunca de vista el factor humano. La llegada del devorador de mundos no se presenta solo como un cataclismo físico, sino como una prueba existencial para la humanidad y especialmente para los 4 protagonistas. El Silver Surfer planea sobre los cielos como una estela de plata y desesperanza, una figura trágica que refleja lo que los propios héroes podrían llegar a convertirse si pierden su empatía. En lugar de caer en la trampa del enfrentamiento puramente destructivo, la trama opta por un camino más valiente donde la diplomacia, el intelecto y el sacrificio personal se convierten en las únicas herramientas válidas contra un titán inabarcable. El tramo final consolida este viaje emocional con una belleza estética sobrecogedora. Los laboratorios futuristas y los cielos estrellados se funden en un lienzo donde la ciencia y la magia del universo se dan la mano. La victoria final de los 4 fantásticos no se celebra con fuegos artificiales de destrucción, sino con la silenciosa confirmación de que su unión es indestructible. Al aceptar sus nuevas formas y sus extraordinarias cargas, los personajes trascienden la categoría de meros héroes de acción para convertirse en los protectores definitivos de la Tierra, dejando claro que el verdadero superpoder de esta familia siempre ha sido su capacidad para permanecer unidos frente a la oscuridad del cosmos. El eco de esta gran gesta resuena mucho más allá de los créditos finales, dejando la sensación de haber asistido a la consagración definitiva de unos personajes que llevan décadas habitando el imaginario colectivo. La dirección artística cuida cada plano con una devoción casi artesanal, transportando al espectador a un tiempo donde el futuro se imaginaba con optimismo irrompible, líneas aerodinámicas y un brillo metálico que hoy resulta conmovedor por su inocencia. En ese decorado de ensueño, los protagonistas no actúan como estatuas de mármol intocables, sino como personas reales que tropiezan, dudan, se abrazan y encuentran en el afecto mutuo el motor para desafiar a lo imposible. La vulnerabilidad con la que Pedro Pascal dota a su líder científico desmantela cualquier cliché del sabio infalible, recordándonos que el mayor acto de valentía de un hombre radica en admitir sus propios miedos ante quienes ama. Mientras tanto, Vanessa Kirby consolida su papel como el auténtico pegamento emocional de la tripulación. Su capacidad para transmitir firmeza y ternura al mismo tiempo convierte su escudo invisible en una extensión palpable de su propia alma protectora, un refugio donde el resto puede sanar sus heridas tras cada incursión en el vacío cósmico. A su lado, la evolución de Johnny Storm adquiere tintes de doloroso aprendizaje. El joven impetuoso que jugaba con el fuego descubre que la verdadera madurez no consiste en apagar su entusiasmo, sino en aprender a dirigirlo hacia aquello que realmente importa, quemando sus propias inseguridades para iluminar el camino de los demás cuando la oscuridad amenaza con engullirlo todo.
El peso dramático más profundo sigue recayendo sobre Ebon Moss-Bachrach y su inolvidable encarnación de Ben Grimm. Cada silencio, cada mirada proyectada a través de la pesada armadura de roca y cada gesto contenido revelan la tragedia silenciosa de quien ha perdido su reflejo en el espejo pero ha ganado una nobleza inquebrantable. La relación entre Ben y el resto de la familia se convierte en el corazón palpitante de la historia, demostrando que el afecto sincero trasciende cualquier mutación física y desafía los prejuicios de un mundo que a menudo teme lo que no comprende. Esa humanidad desbordante es la que desarma la fría amenaza de Galactus, transformando un enfrentamiento cósmico en una íntima defensa de la vida en todas sus formas. Cuando el polvo cósmico finalmente se disipa y los héroes contemplan su nuevo horizonte, la película nos entrega la certeza de que su leyenda apenas comienza. No son solo los primeros exploradores en cruzar la frontera de las estrellas, sino los guardianes de un mañana que ahora es posible gracias a su sacrificio. Su legado queda grabado en la memoria como el triunfo definitivo de la empatía sobre la indiferencia del universo, cerrando un relato donde la ciencia, el arte y el corazón humano se funden para dar vida a un mito inolvidable que seguirá inspirando a generaciones futuras. La travesía de estos pioneros espaciales se adentra en terrenos aún más profundos cuando la quietud del hogar se ve amenazada por el infinito abismo estelar. La sensibilidad con la que la puesta en escena retrata los momentos de calma entre tormenta y tormenta permite al espectador conectar con la intimidad de los protagonistas, descubriendo que sus mayores batallas no se libran contra titanes cósmicos, sino en las pequeñas conversaciones de pasillo, en las dudas compartidas alrededor de una mesa y en el miedo latente a no volver a ser quienes solían ser. Pedro Pascal transmite con maestría esa melancolía contenida, un dolor sutil que surge al comprender que su sed de conocimiento ha alterado para siempre la vida de las personas que más le importan, transformando al brillante estratega en un protector perpetuo que carga sobre sus hombros con la culpa de la transformación de sus seres queridos. Por su parte, la presencia magnética de Vanessa Kirby se eleva en cada escena donde el peligro acecha, demostrando que su fortaleza no reside únicamente en la dureza de sus campos de fuerza invisibles, sino en su capacidad inquebrantable para mantener unida a la familia cuando el mundo exterior se desmorona. Su mirada comprensiva hacia el sufrimiento de sus compañeros actúa como un bálsamo que alivia las tensiones acumuladas, recordándonos que el afecto genuino es el único ancla capaz de mantener la cordura en medio de la inmensidad del cosmos. Al mismo tiempo, la rebeldía luminosa de Josephkin encuentra nuevos matices de madurez a medida que el fuego interior de su personaje se convierte en una herramienta de protección y no solo en un reflejo de su impetuosidad juvenil, quemando las sombras de la duda y regalando momentos de calidez inestimable en los instantes más oscuros de la travesía. La tragedia de Ebon Moss-Bachrach como el coloso de piedra se vuelve aún más desgarradora al comprobar cómo la monstruosidad exterior contrasta con la infinita dulzura de su interior. Cada movimiento pesado, cada suspiro que parece sacudirse los cimientos de la tierra y cada gesto de afecto reprimido por miedo a causar daño, construyen un retrato inolvidable de la soledad dentro del grupo. La empatía que el resto de la familia le devuelve sin reservas consolida un mensaje profundamente humano sobre la aceptación y el amor incondicional, rompiendo los esquemas de la narrativa heroica tradicional para abrazar la vulnerabilidad como la mayor fuente de poder. Es precisamente esa unión indestructible la que desarma la fría y calculadora amenaza de Galactus, demostrando que la verdadera grandeza de la humanidad no se mide por su tecnología o su fuerza bruta, sino por su capacidad de amar y sacrificarse por los demás en el momento de mayor oscuridad. El brillo de las estrellas en este universo retrofuturista no solo ilumina la vastitud del espacio, sino que también refleja la fragilidad y la grandeza de los corazones que se atreven a desafiarlo. A medida que la tripulación asume su nueva realidad como protectores del planeta, la historia se adentra en un territorio donde la ciencia ficción se funde con el drama más puro, recordándonos que el verdadero valor de estos héroes nunca residió en sus asombrosos poderes, sino en su humanidad inquebrantable. Pedro Pascal y Vanessa Kirby consolidan su liderazgo a través de silencios elocuentes y miradas cómplices que trascienden la pantalla, mientras Josephkin y Ebon Moss-Bachrach aportan el equilibrio perfecto entre la chispa de la juventud y el peso de la melancolía existencial. Este viaje hacia lo desconocido deja una huella imborrable en el cine de superhéroes, demostrando que cuando el cosmos amenaza con devorarlo todo, la fuerza de una familia unida es el único escudo capaz de iluminar la noche eterna y asegurar un mañana
lleno de esperanza. El cierre de esta gran odisea deja en el aire un pozo de profunda poesía visual y emocional que trasciende las convenciones del género fantástico. Los créditos finales no suponen un punto final, sino la prolongación de un eco que reverbera en la memoria del espectador, recordando que la grandeza de estos personajes radica en su imperfección compartida. Las últimas secuencias muestran a los 4 protagonistas contemplando el horizonte terrestre con una mezcla de serenidad y eterna vigilancia, conscientes de que el manto de protectores que han asumido no es una carga pesada, sino el propósito natural de sus vidas transformadas. Pedro Pascal y Vanessa Kirby funden sus figuras en un abrazo definitivo que resume años de devoción científica y afecto conyugal, mientras que Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach encuentran en la compañía del grupo la paz que tanto buscaban para sus almas inquietas. De este modo, la gran pantalla despide a una tripulación que ya no es solo un conjunto de astronautas pioneros, sino el faro luminoso que guiará a la humanidad a través de cualquier tormenta cósmica que el futuro se atreva a presentar. La resonancia de esta inolvidable aventura se extiende mucho más allá de la pantalla grande, dejando una huella imborrable en la forma en que entendemos el heroísmo moderno y la conexión humana. En las últimas reflexiones que nos regala la puesta en escena, la quietud del hogar recuperado se convierte en el triunfo más rotundo frente a la implacable inmensidad del cosmos. Pedro Pascal, con esa mezcla única de fragilidad intelectual y devoción paternal que ha marcado toda su trayectoria actoral, nos entrega un Reed Richards profundamente humanizado, un hombre cuyos dedos larguísimos y mente brillante siempre buscaron alcanzar las estrellas, pero cuyo mayor temor siempre fue perder aquello que latía junto a él en la Tierra. A su lado, la presencia magnética de Vanessa Kirby brilla con una luz propia e imborrable, demostrando que su Sue Storm no es solo un pilar de resistencia invisible, sino el corazón palpitante que mantiene unida a una familia destinada a desafiar los límites de la física y del destino. La evolución emocional de los personajes encuentra su culminación en la sutil transformación de un Johnny Storm que, interpretado con frescura y vulnerabilidad por Joseph Quinn, aprende que el verdadero fuego no es aquel que destruye por impulso, sino el que abriga y guía a los suyos en la penumbra más absoluta. Del mismo modo, el desgarrador trabajo de Ebon Moss-Bachrach bajo la pesada piel de roca de Ben Grimm se consagra como uno de los mayores logros dramáticos de la película, recordándonos que la belleza verdadera reside en la capacidad de amar y ser amado a pesar de las cicatrices más profundas que la vida y el universo puedan infligirnos. Cuando las luces de la sala se encienden, queda la certeza absoluta de que esta reinterpretación retrofuturista de los años 60 no solo ha recuperado el optimismo clásico de las viñetas originales, sino que lo ha elevado a la categoría de mito contemporáneo, demostrando que ninguna amenaza galáctica, por muy aterradora que sea el hambre milenaria de Galactus, podrá jamás apagar la luz inextinguible de la unidad familiar. El eco definitivo de esta gran gesta estelar se prolonga en el tiempo como un recordatorio constante de que la verdadera exploración no consiste en conquistar mundos lejanos, sino en aprender a comprendernos a nosotros mismos y a quienes amamos bajo la inmensidad del firmamento. La cuidada atmósfera de esta obra maestra del retrofuturismo se disuelve lentamente en la memoria colectiva, dejando tras de sí la estela luminosa de unos personajes que ya forman parte de nuestra propia historia sentimental. Pedro Pascal y Vanessa Kirby entregan las interpretaciones más maduras y conmovedoras de sus respectivas carreras, dotando a sus roles de una densidad emocional que convierte cada gesto cotidiano en un acto de fe inquebrantable, frente al absurdo cósmico. La forma en que sus miradas se cruzan en medio del silencio del laboratorio transmite una complicidad tan real que hace olvidar cualquier artificio digital, recordándonos que el amor adulto también puede ser la fuerza más poderosa del universo. Por su parte, la vibrante energía aportada por Joseph Quinn y el dolor sutil proyectado por Ebon Moss-Bachrach completan un mosaico actoral donde la juventud y la tragedia conviven en perfecta armonía. La manera en que ambos transitan desde el desconcierto y el miedo hacia la aceptación definitiva de sus nuevas naturalezas otorga a la trama un sentido de crecimiento personal verdaderamente inspirador. La sombra imponente de Galactus y la velocidad plateada de su heraldo quedan reducidas a meros catalizadores de una transformación interior mucho más profunda, demostrando que ningún titán del espacio puede doblegar el espíritu de un grupo de personas dispuestas a darlo todo los unos por los otros. Los Cuatro Fantásticos se despiden de la gran pantalla no solo como salvadores de la Tierra, sino como el símbolo eterno de que la unión,
La empatía y la esperanza son los únicos faros capaces de atravesar la noche más oscura de la existencia. La despedida definitiva de esta epopeya cósmica deja una sensación persistente de asombro y calidez en el alma del espectador, como si acabáramos de presenciar el nacimiento de una constelación formada por lazos afectivos indestructibles. Los compases finales de la historia nos envuelven en un manto de silenciosa gratitud, donde la grandiosidad de los decorados retrofuturistas y la atmósfera luminosa de los años 60 se funden con la más pura y descarnada emoción humana. Pedro Pascal y Vanessa Kirby cierran sus interpretaciones con una dignidad conmovedora, consolidando a Reed y Sue no solo como científicos visionarios, sino como los pilares de un hogar que ha sabido expandirse hasta abrazar las estrellas sin perder un ápice de su ternura cotidiana. Cada arruga en el rostro de Pascal y cada destemplo contenido en la voz de Kirby reflejan el peso y la belleza de haber cruzado el umbral de lo imposible de la mano de quienes más aman. La transformación emocional que han recorrido Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach alcanza en estos momentos finales su cenit más conmovedor, dejando atrás cualquier atisbo de inseguridad juvenil o de dolor autocompasivo para dar paso a una aceptación serena de sus destinos. La antorcha humana que encarna Quinn ya no busca llamar la atención con chispas vacías, sino que irradia una luz cálida y constante que protege y abriga al resto del equipo, mientras que el coloso de piedra de Bachrach encuentra finalmente la paz en la certeza de que su monstruosidad exterior es insignificante frente a la nobleza infinita de su corazón. La sombra distante de Galactus y la estela fría del Silver Surfer se desvanecen en el fondo de la memoria, eclipsadas por la abrumadora evidencia de que el amor incondicional y la lealtad familiar son las únicas fuerzas capaces de desafiar con éxito la implacable entropía del universo. Al contemplar por última vez a los cuatro héroes vigilando el horizonte desde su hogar reconstruido, comprendemos que su leyenda trasciende las páginas de los cómics y las pantallas de cine para convertirse en un faro eterno para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido en la inmensidad de la noche. La última nota de esta inolvidable travesía resuena con la fuerza de un clásico atemporal, dejando en el aire la certeza de que las leyendas verdaderas no se construyen solo con hazañas titánicas, sino con la quietud de los pequeños gestos y la firmeza del afecto compartido. Los cuatro fantásticos se adentran en el futuro sabiendo que cada desafío superado ha tejido una red de complicidad imposible de romper por las fuerzas del cosmos. Pedro Pascal y Vanessa Kirby firman unas actuaciones memorables que redefinen el cine de aventuras, dotando a sus personajes de una profundidad psicológica que perdurará en el tiempo. A su lado, la vibrante entrega de Joseph Quinn y el doloroso lirismo de Ebon Moss-Bachrach completan un retrato coral donde la humanidad siempre prevalece sobre la frialdad de la tecnología o la inmensidad de las galaxias. Al bajar el telón de esta gran obra retrofuturista, nos queda la dulce convicción de que mientras existan el amor, la curiosidad científica y la disposición de sacrificarse por los seres queridos, la humanidad siempre encontrará un camino luminoso incluso en el rincón más oscuro del universo. La última página de esta maravillosa travesía galáctica se cierra con la suavidad de un susurro estelar, dejando en el ambiente la resonancia cálida de una victoria que pertenece tanto al corazón como al entendimiento. Los ecos de la gran batalla contra Galactus se apagan lentamente, dando paso a una atmósfera de recogimiento donde la luz retrofuturista de los años 60 baña las estancias de un hogar reconstruido con paciencia y lágrimas de alegría. Pedro Pascal, en la cumbre de su maestría interpretativa, nos regala un Reed Richards que ha dejado atrás la fría rigidez del genio incomprendido para fundirse en un abrazo sincero con su esposa, demostrando que la verdadera física cuántica que sostiene sus vidas no reside en las ecuaciones de la pizarra, sino en la inquebrantable fuerza del amor conyugal. Sus ojos cansados pero luminosos reflejan la paz de haber cruzado el fuego del cosmos sin quemar lo más sagrado que poseían. A su lado, Vanessa Kirby despliega toda su sensibilidad dramática para consagrar a Sue Storm como el alma y la brújula moral de la tripulación. Cada movimiento de sus manos, que en su día tejieron campos de fuerza invisibles contra el vacío, se convierte ahora en una caricia tierna que calma las últimas dudas de sus compañeros, consolidando la imagen de una mujer cuya fortaleza interior es el verdadero refugio de la humanidad. La dinámica familiar alcanza así un equilibrio perfecto, donde la impetuosidad de la juventud y el peso de la tragedia ya no representan una fuente de conflicto, sino los engranajes armoniosos de una maquinaria afectiva capaz de desafiar a cualquier titán del espacio exterior.
La evolución de Joseph King como la antorcha humana y de Ebon Moss-Bachrach bajo la imponente armadura de piedra de Ben Grimm encuentra en este epílogo su dimensión más profundamente humana. King desprende una calidez madura que disipa los temores de su pasado impulsivo, mientras que Bachrach transmite, a través de sus gestos pausados y su mirada cargada de melancolía, la hermosa certeza de que la belleza verdadera habita en el interior, ajena a las crueles apariencias físicas que impone la mutación cósmica. La sombra del Silver Surfer y el hambre insaciable del devorador de mundos se desvanecen en la distancia infinita, reducidas a meros recordatorios de que el universo, por más vasto y aterrador que se presente, jamás podrá doblegar el espíritu de un grupo de seres dispuestos a darlo todo los unos por los otros. Los Cuatro Fantásticos se consagran así como los guardianes eternos de un mañana esperanzador, dejando un legado imborrable que continuará brillando en lo más alto del firmamento. El eco definitivo de esta gran gesta retrofuturista se suspende en el firmamento como una constelación de afectos inquebrantables, dejando en el espectador la profunda certeza de haber presenciado algo más que una simple aventura de superhéroes. La atmósfera de los años dorados de la exploración espacial, impregnada de tubos de vacío brillantes, paneles de control analógicos y un optimismo cromático casi inocente, se diluye suavemente en un crepúsculo donde la ciencia y la poesía del alma humana se abrazan sin reservas. En ese santuario de paz recuperada, Pedro Pascal nos regala los últimos y más conmovedores destellos de su Reed Richards, un hombre cuyos dedos larguísimos ya no trazan fórmulas desesperadas en la pizarra, sino que se enlazan con ternura infinita a los de su esposa, disipando de un solo golpe la culpa y el peso de haber tocado las estrellas. Sus ojos, antaño consumidos por la obsesión del conocimiento, brillan ahora con la serena convicción de que su mayor descubrimiento no fue otra dimensión, sino la fuerza indomable de su propia familia. Frente a él, la presencia magnética de Vanessa Kirby se erige como el faro inquebrantable que ha mantenido a flote la embarcación en medio de la tormenta cósmica. Sue Storm transmite, a través de una mirada cargada de empatía y una sonrisa apenas esbozada, que la verdadera invisibilidad jamás fue un truco defensivo, sino la generosidad silenciosa de quien siempre antepone el bienestar de los suyos al suyo propio. Cada gesto suyo es un bálsamo que cicatriza las viejas heridas del grupo, consolidando un hogar donde las lágrimas compartidas y las risas cotidianas pesan infinitamente más que cualquier amenaza galáctica. La complicidad conyugal y fraternal que proyectan Pascal y Kirby se siente tan real, tan profundamente arraigada en la piel y en la memoria, que el espectador olvida por completo los trajes azules y los laboratorios de vanguardia para contemplar simplemente a dos seres humanos amándose frente a la inmensidad del abismo. A pocos metros de ellos, la vibrante energía de Joseph King como Johnny Storm encuentra por fin su puerto seguro. El joven que antes quemaba el aire por puro impulso y miedo a no ser visto, arde ahora con una luz cálida, constante y protectora, una llama que ya no busca desafiar al mundo, sino calentar el refugio compartido. Sus bromas ligeras, impregnadas de una madurez recién estrenada, arrancan sonrisas cómplices a un Ebon Moss-Bachrach cuya interpretación a través de la captura de movimiento sigue resonando en el pecho con la fuerza de un himno a la vulnerabilidad. Bajo el pesado caparazón de roca, los ojos y la voz de Ben Grimm transmiten una melancolía tan pura y desarmada que trasciende la monstruosidad física. Es el alma de un hombre noble que, al verse aceptado y adorado sin condiciones por su familia, comprende por fin que la belleza jamás residió en el reflejo del espejo, sino en la capacidad de abrazar sin destruir. La sombra imponente de Galactus y la estela plateada de su trágico heraldo quedan ya muy lejos, reducidas a meros ecos de un universo frío que no pudo comprender la naturaleza de su resistencia. La victoria de los Cuatro Fantásticos no se corona con estruendos bélicos ni con la destrucción del enemigo, sino con la quietud luminosa de un mañana garantizado por la empatía, el sacrificio y el afecto mutuo. Al cerrarse las puertas de este laboratorio enclavado en un tiempo de ensueño, nos queda la inolvidable sensación de que la verdadera frontera jamás estuvo en el espacio exterior, sino en la valentía de permanecer unidos, sosteniéndose los unos a los otros, cuando la noche del cosmos intenta apagar la luz de la esperanza. El estreno de los Cuatro Fantásticos primeros pasos en 2025 marca un punto de inflexión definitivo para el universo cinematográfico de Marvel, alejándose de las fórmulas contemporáneas para abrazar una estética retrofuturista inspirada en la carrera espacial de los años 60.
La dirección de Matt Shakman logra capturar la esencia de los cómics originales de Stan Lee y Jack Kirby, trasladando a la gran pantalla no solo una aventura de superhéroes, sino un drama familiar profundamente humano. El diseño de producción es un triunfo visual que evoca un optimismo tecnológico donde la ciencia y el asombro caminaban de la mano, reflejando el espíritu de una época marcada por la exploración y la ambición desmedida. Pedro Pascal aporta al personaje de Reed Richards una vulnerabilidad y una calidez intelectual que contrastan con la tradicional representación del genio distante. Su trayectoria previa, construida a través de personajes complejos y marcados por la responsabilidad paternal, dota al líder del equipo de una dimensión emocional muy sólida. Junto a él, Vanessa Kirby encarna a Sue Storm con una elegancia magnética y una firmeza que redefine su rol, alejándose de los tropos clásicos del género para presentar a una mujer cuya fuerza invisible es el verdadero pilar del grupo. La química entre ambos actores fluye con naturalidad, sosteniendo los momentos más íntimos del relato en medio del caos cósmico. Por otro lado, la incorporación de Joseph King como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm inyecta una dinámica de hermanos y amigos entrañable que enriquece el tejido narrativo. King, cuya carrera despegó recientemente gracias a interpretaciones intensas y cargadas de carisma juvenil, transmite la impulsividad y el entusiasmo propios de la juventud de la época. En el extremo opuesto, Moss-Bachrach utiliza su experiencia en la televisión de personajes rotos y reflexivos para dotar a la mole de piedra de una melancolía palpable, recordando al espectador que el verdadero sufrimiento del personaje reside en su alienación física. La tensión entre el fuego y la piedra funciona como metáfora perfecta de una familia disfuncional pero unida ante la adversidad. La narrativa elude el origen trágicamente conocido para sumergir al público directamente en la cúspide de su fama y actividad científica, una decisión acertada que dinamiza el ritmo y permite explorar los dilemas morales de la exploración espacial. La presencia de Galactus y Silver Surfer no se limita al mero espectáculo de destrucción, sino que actúa como un catalizador filosófico sobre la pequeñez humana frente a la vastedad del universo. Con una partitura que rinde homenaje a las grandes bandas sonoras sinfónicas de la era dorada de Hollywood y una fotografía que prioriza los colores saturados y cálidos, la película se consagra como un ejercicio de nostalgia bien entendida, demostrando que las historias de origen heroico aún pueden reinventarse si se priorizan los lazos emocionales por encima del artificio digital. La riqueza emocional de esta propuesta cinematográfica radica fundamentalmente en cómo la película respira a través de sus silencios y de los pequeños gestos cotidianos entre los miembros de la familia. Lejos de reducir el hogar de los Reed y los Sue a una mera base de operaciones, el guión se detiene en la calidez de un hogar ambientado con una meticulosa atención al detalle histórico y estético, donde los vinilos sonando de fondo y las tazas de café humeantes humanizan a los científicos más brillantes del planeta. Pedro Pascal transmite con maestría la constante lucha interna de un hombre consumido por sus propias teorías, cuyas manos a menudo reflejan el temblor de quien comprende los peligros del cosmos pero no siempre sabe cómo expresar su afecto de padre y esposo. Vanessa Kirby complementa esta faceta con una mirada que equilibra la paciencia infinita y el liderazgo silencioso, convirtiendo a Sue en el verdadero pegamento emocional que evita que las ambiciones desmedidas de Reed desarmen el núcleo familiar. En el plano dinámico, la relación entre Johnny y Ben trasciende el mero alivio cómico para convertirse en el pulso vital de la película. Joseph King canaliza esa energía inagotable propia de una estrella en pleno ascenso, aportando una frescura juvenil que oscila entre la arrogancia del héroe popular y el miedo genuino a perder a su familia. Su interpretación de la antorcha humana evita el cliché del joven vanidoso al dotarlo de una profunda lealtad hacia su hermana y hacia un Ben Grimm que lo observa con la indulgencia de un hermano mayor protector. Ebon Moss-Bachrach, por su parte, realiza un trabajo titánico bajo la captura de movimiento y el diseño físico, logrando que los ojos de la mole transmitan una ternura devastadora. Cada suspiro de Ben y cada crujir de su armadura rocosa recuerdan el dolor del aislamiento, transformando su monstruosidad en un símbolo conmovedor de la aceptación propia y el amor incondicional que desafía las apariencias. La llegada de las amenazas cósmicas eleva la tensión dramática hacia terrenos existenciales poco explorados en el cine de superhéroes actual. La imponencia visual de Galactus no se reduce a una amenaza unidimensional,
sino que funciona como una sombra inevitable que obliga a los protagonistas a cuestionar el valor de su propio legado científico. En este punto, la figura de Silver Surfer, interpretada con una melancolía etérea, introduce dilemas morales sobre el sacrificio y la insignificancia del ser humano ante las fuerzas primordiales del universo. La dirección de fotografía utiliza la luz y la sombra para contrastar el brillo optimista de la Tierra sesentera con la frialdad metálica del espacio infinito, generando una atmósfera inmersiva donde el espectador no solo presencia batallas épicas, sino una profunda reflexión sobre el miedo a la extinción y la necesidad desesperada de trascender a través del amor y la memoria colectiva. El desenlace de esta travesía espacial consolida la madurez de un equipo que comprende que su mayor superpoder nunca fue la manipulación de la materia ni la invisibilidad, sino la capacidad inquebrantable de mantenerse unidos frente a lo desconocido. La música alcanza sus momentos más sublimes cuando la familia se encuentra al borde del abismo, utilizando melodías corales que recuerdan a las odiseas cinematográficas de antaño y que amplifican la sensación de asombro puro. La dirección artística se despide dejando una huella imborrable en el espectador, demostrando que el cine de grandes presupuestos aún conserva un espacio para la poesía visual y la exploración de las emociones más genuinas del alma humana. La resonancia de esta obra se extiende mucho más allá de su ambiciosa escala visual, dejando una huella duradera en la memoria colectiva gracias a su valentía para priorizar el alma de sus personajes por encima del artificio digital. Los créditos finales no suenan como una simple promesa de futuras secuelas, sino como el cierre perfecto de un viaje íntimo que redefine por completo lo que significa ser un héroe en la gran pantalla. La crítica y el público coinciden en señalar que este acercamiento humano y profundamente imperfecto hacia la primera familia de Marvel establece un nuevo estándar de excelencia para el género, demostrando que la verdadera magia del cine surge cuando la grandiosidad del cosmos se detiene para abrazarla frágil y hermosa complejidad del corazón humano. La permanencia de esta obra en el imaginario colectivo se cimenta en su capacidad única para transformarlo extraordinario en algo profundamente cercano y cotidiano. Las últimas secuencias no buscan el aplauso fácil a través de la destrucción masiva, sino que optan por la quietud de una sala bañana en la luz dorada del atardecer, donde los cuatro protagonistas comparten una última mirada que resume años de complicidad, miedos superados y promesas renovadas. Pedro Pascal y Vanessa Kirby logran transmitir en ese instante final la certeza de que el hogar no es un lugar físico, sino el refugio que construyen mutuamente cuando el universo entero amenaza con desmoronarse. La figura de Reed, con sus papeles esparcidos y su mente siempre inquieta, encuentra por fin la calma al sostener la mano de Sue, mientras los destellos de fuego de Johnny y la sólida presencia protectora de Ben completan un cuadro que evoca la calidez de los mejores momentos de la infancia. Esta sensibilidad impregna cada fotograma, recordando que incluso los seres dotados de habilidades cósmicas y destinos inescrutables necesitan de un abrazo sincero para sanar las heridas invisibles que deja la batalla constante contra la inmensidad del cosmos. El eco de esta historia resuena en la conciencia del espectador mucho después de encenderse las luces de la sala, dejando la reconfortante sensación de haber presenciado algo verdaderamente trascendente. La maestría con la que se tejen los hilos de la ciencia ficción retro y el drama